Hola gente que ama y es amada, bienvenidos a este sexto episodio de Dispersa. Mi nombre es Ami Almendras, soy una conversadora oficial y les hablo desde el territorio del Gran Concepción. En este espacio queremos hablar de lo que está pasando, pero con una mirada distinta, ¿cierto? Con corazón, con memoria y por supuesto con perspectiva de género y diversidad. Hoy vamos a conversar sobre espacios recreativos, culturales, deportivos y cómo estos se configuran para las personas que pertenecemos a la diversidad, cómo se configuran permitiéndolos, cómo nos ayudan en nuestra vida y otros temitas. Y para conversar hoy día les traigo a una invitada icónica. Ella es mujer de vivencia, bióloga de formación, travesti de resistencia desde Chihuayante, ¿cierto? Es hija fundadora de la estelar y excepcional House of Morning Star, la cual es la casa pionera de la región del Ñuble. Casa, todo que ver, ¿cierto? Llena hasta el tope de Femme Queens. Y estas pertenecen a la comunidad Ballroom, ¿cierto? A la que nosotras dos habitamos. Exacto. De nuestras tierras, ¿cierto? La icónica, incomparable Francis Belén. Francis es una persona que es reconocida en este espacio, que es un espacio social, deportivo y cultural para personas LGTB. ¿Cierto? Entonces, mis queridos, recuerden que esto es Dispersa, donde hoy vamos a hablar de sudor, esfuerzo, alegría, pero también de prejuicios, violencia y resistencia en los espacios de recreación, espacios que para algunas personas no siempre son sinónimos de aceptación. Te digo que este es el sexto episodio de Dispersa, el cual se transmite desde CCP Radio los viernes a las 18:30. El Centro de Creación Concepción, C3, albergan sus espacios creativos a iniciativas, proyectos y colectivos que buscan un lugar para concretar sus ideas, fomentando la creación cultural local, la profesionalización y la asociatividad del sector en un espacio seguro para las y los creativos de Concepción. Búscalos en Instagram como Concepción Cultural para saber todas las novedades del C3, proyecto financiado por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Estamos de vuelta. Hola Belén, ¿cómo estás? Hola Amalia, estoy muy agradecida de estar en este podcast, la verdad, en este sexto episodio del podcast. Yo ya he escuchado un parcito, no puedo decir que todas, no puedo ser tan falsa tampoco. Falsa. Pero ya escuché algunos y estoy muy contenta de este proyecto en sí, de que puedas tener un espacio, que las mujeres trans podamos tener espacios en cualquier lugar, así que orgullosa siempre de mis hermanas travestis y poder estar invitada aquí compartiendo esta tardecita y un tecito. Eso, todo que ver, un tecito de mujer. Francis viene idea del capítulo porque ella es una figura muy reconocida, personalmente igual, en esta comunidad, ¿cierto? Como donde existe Ballroom para una especie como de sobrevivencia de las personas de la diversidad. Vamos a dejarlo así porque antes queremos hablar de el por qué vamos a hablar de Ballroom o de estos espacios como para personas LGTB, y es debido como a esta gran noticia que está dando vueltas actualmente, que pasó como entre los hinchas de la U, ¿cierto? Y los hinchas del equipo argentino de Independiente. ¿Dónde fue el merequetengue? ¿Quieres que te dé las coordenadas exactas? ¿Queremos las coordenadas exactas? Sí, Ya, voy a abrir, no iba a decir el nombre de una aplicación que no nos auspicia, así que vamos a revisar. Pero esto ocurrió en un partido en Argentina, en una... Yo no soy ninguna experta. Yo tampoco soy experta de fútbol, por eso... Todo. Y mucho menos de fútbol, a mí hábleme de otras cosas, pero de jugar a la pelota jamás, ni cuando era un varón. Lo intentaste. No, y jamás yo no podía entender a la gente que iba corriendo detrás de una pelota, pero en fin. Mira, contextualizándonos, ¿cierto? Había una competencia que es la Copa Ball, creo. Una copa como de la campeonato como sudamericano, uh-huh. Y la hinchada de la U, ¿cierto? Viaja a Argentina, donde esta hinchada se compone también de familias. Y luego empieza a ver como toda esta seguidilla de básicamente un ¿cómo se llama? Ensañamiento. Un linchamiento. Un linchamiento, porque en los videos al menos se ve como la reacción de los hinchas de Independiente persiguiendo a los hinchas de la U. Nosotras igual estuvimos como viendo un poco de... igual fue morbo, lo siento, porque yo en realidad fanática del fútbol no soy, ni de los hombres que lo juegan. Siento, claro. No me gustan. No, pero fue noticia del día. Alexis está rico, pero nunca me llamó esas piernotas de potro. Perdón. Pero es verdad. Y cierto, pasa como linchamiento donde
¿te acuerdas que vimos videos donde gente como que se tiraba, Saltando gente desde la apuñalada, galería. con aberturas craneales, un niño desaparecido, una guagua apuñalada, mucha gente decía que había muerto muchas personas, creo que no murió nadie, pero hubo mucha gente como, aparte de ser torturada, perseguida, fue como herida hasta el punto como de ir a la UCI. O sea, hay muchas personas que fueron a las unidades de cuidado de Argentina. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que nosotras como que entendimos porque todo esto está pasando? Es que hinchada de la U como que empezó a destruir un poco el estadio. Claro. Y la otra hinchada obviamente como... También como una reacción de que estaban tirando, según relatan las noticias y los reportajes que estuvimos revisando antes de, porque hicimos nuestra investigación periodística ante todo, que se nos olviden en este episodio es harina de Es otro que costal. son detalles Somos como violentos que una no... dispersas. Sí, sí. Y Ante son todo. detalles como que una dice como, uy, Pero- eso iba a pasar en el fútbol, como que horrible. Claro, la hinchada, claro, el relato que se ha dado es que la hinchada de la Universidad de Chile comenzó justamente, como decías tú, a destruir el inmobiliario, por así Claro. decirlo, del estadio y a lanzarlo a la tribuna contraria, Que justamente. creo que ese estadio era de los hinchas del Independiente, porque por algo se enojaron. Claro. como- Entonces, y además que comenzaron también a agredir a la otra hinchada del otro equipo, cosa que obviamente hubo una respuesta. Obvio, todo tipo de agresión también a veces va con una respuesta asociada y obviamente en este caso fue de la peor forma. Shade. Y completamente sin medida. O sea, se hirió gente que literal eran familias. Ujú. Y lo otro que estuvimos viendo, como terminando después de esta contextualización, que no es la idea, porque de esto se va a hablar y se van a saber los detalles, es que guardias como del estadio Independiente, ¿cierto?, le abren las puertas a esta gran hinchada local para ir a perseguir a la hinchada que estaba quedando de la U, porque debido a estas mismas violencias se había cancelado este partido, ¿cierto? ¿Partido se le llama eso? Evento. A este jueguito. Lo Futbolístico. siento, si te pica, que te arda. Y puedes decir insolencia, poca es ideal, pero sí se No, puede. yo puedo medirme bastante. No, pero igual puedes decirla. A mí me encanta. Se usan, la usamos. Entonces, en resumen, pasa esta como acción desmedida, esta respuesta hiper desmedida y estos resultados como catastróficos, muy fuera de lugar, de los cuales podemos opinar siguientemente, porque ese es el contexto y lo que nosotras queremos como tomar respecto a esta noticia es por qué las personas LGTB desistimos de muchos espacios que son hechos para la recreación de los seres humanos, como estas mismas violencias que si suceden cerca de nosotras, habitualmente, o sea, probablemente si hay un grupo de hombres persiguiendo a otro grupo de personas, si tú eres distinta, te van a ensachar contigo. Exacto. Y se ha visto y hay casos y eso hay hasta un estudio sobre cómo las personas tenemos un miedo aprendido a las personas de la diversidad frente al rechazo o a la catástrofe por la historia que llevamos. Claro. Entonces, como estos espacios, ¿cierto?, que tienen y mueven un montón de dinero, recursos y gentes, son espacios básicamente, o sea, muy banales, brutales, violentos, como a qué le estamos dando nuestra energía o nuestra atención, ¿cierto? Nosotras que habitamos un espacio que también no es un espacio... Bueno, cualquier espacio de personas van a haber conflictos, Exacto. pero es un espacio que nace desde la autogestión, que nace desde el poco apoyo y cómo ese espacio salva a mucha gente como Ballroom. O sea... ¿Tú nos podrías contar tal vez tu experiencia en el colegio? ¿Puede ser? ¿Tú alguna vez Claro. participaste como de grupo? A mí mi mamá me obligó a jugar fútbol. Yo me entretuve hasta que me pegaron el primer canillazo y yo no Y volví hasta a ahí ir. nomás llegó. Lloré, no, por favor, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Porque a mí me da miedo esas cosas como... Sí, lo que conversábamos delante con la Mala cuando estábamos haciendo esta revisión de las noticias, TikTok fuente principal de información también. Claro. Y no es algo malo Hay porque... que decirlo. Pero claro, Yo las redes igual- sociales sí. también pueden ser una fuente principal cuando una sabe también hacer la filtración de Sí. información cuando Como que puede ser verídica buscamos o no. igual primero varios como en Google igual como noticias y todas hablaban como de lo mismo y la idea es como igual profundizar y no polarizarse porque al Claro. final vemos como no es que sea la hinchada o la otra, es el contexto en general Claro. donde la amor o idealización sepan diferenciar, les va a servir en sus relaciones por un equipo que yo creo que ni te conoce o ni te aporta a ti como en tu vida con dinero, no sé, Exacto. te da para golpear, agredir, herir de gravedad, como dijo Eso. Dobby en Harry Potter, a personas que no conoce, que viajaron desde un país a otro para apoyar este mismo deporte. O sea, en Ballroom
una compite, ¿cierto? Claro. Hasta que termina, bueno, las que saben de la cultura, hasta que termina Hasta que las nos ca- bajamos de la pasarela. y ahí todas entendemos que resistimos frente a un sistema. Claro. es Esta distinto. esta polaridad entre algo que Ujú. tiene muchos recursos, que tiene mucho apoyo, con algo que viene de la autogestión, del amor, de la Claro, resistencia. eso es súper importante como lo que hablábamos delante, pues como hasta qué punto también se permite la violencia en este tipo de espacios, ¿cachai? Yo no, y la violencia de esta índole, porque justamente, o sea, como había gente que se estaba lanzando desde la galería del estadio. Yo, o sea, hasta el momento las cifras oficiales que se han visto en medios nos dicen que hayan muertos, Heridos de gravedad, claro, pero no claramente muertos. hay heridos de Y gravedad. niños. Y yo, o sea, sorry lo morbosa, pero en TikTok había un video de una persona lanzándose de la galería y yo digo, esa persona, ¿cómo está viva? ¿Cómo Como- sobrevivió como un gato? Po? Exacto, y es súper peligroso cómo se generan bueno, estamos hablando a dos niveles distintos, obviamente, nosotras como estábamos haciendo la comparación con Ballroom, que es el espacio en el que nosotras habitamos, nos desenvolvemos, es una cultura que ya tiene hartos años, que también responde a un contexto, a un origen. Del cual vamos a hablar del cual como en vamos a el, hablar en el más siguiente... adelante, en el sí. siguiente bloque, después del corte. ¿sí? Exacto. Pero claro, son dos niveles distintos. O sea, el fútbol profesional es una wea, pero otro nivel, ¿cachai? Como Es- mueven platas que nosotras jamás vamos a poder Ni- tener en la ni vida. Toda nuestra comunidad junta y nuestros hijos Ninguna. vamos a poder juntar en... Pero también yo no puedo desconocer que tal vez el origen o las sensaciones como que se puedan dar para esas personas, como la pasión para esas personas, no puedan ser las mismas que podamos sentir nosotras cuando estamos en una bol, cuando estamos en la- una kiki. Puede ser algo desde un origen muy similar. Es la misma pasión, o Yo sea, creo. he dicho como somos hueones como en un partido Ujú. y nosotras gritando porque el cola se rompa o la Femqueen Claro. o la Woman o el Transmax para no invisibilizar a nadie o Lemby, ella. Pero o de GNC, ya que dura, pero que le performers se esté rompiendo una como que siente Claro. Ya sea una la que está batallando, compitiendo, o sea otra persona que una pueda apreciar también la performance y siempre como desde el aprecio también. Yo ¿cachai? sentí sea eso quien sea. en la main de este año cuando vi a la Bea Trinity con Laisha Keller romperse. Ujú. Y yo dije, la final, y yo te lo juro que dije, papá, Increíble. perdón por nunca empatizar con esa sensación. Con ese sentir, como, "Ay, sí, como que es salió cierto". de acá adentro. Y yo luego me pongo a pensar, claro, podemos como tratar de comprender, nunca justificar, ¿cierto? Comprender como esta rabia y todo, pero somos personas como no del 1300, del 600 antes de Cristo, en la época como de dorada de la humanidad, de la Claro. época después de Cobre, cuando hubieron como todas estas guerras y masacres y como no nos vamos a hablar de historia, ¿cachai? Pero ya somos personas como que tenemos acceso a la información, tenemos entendimiento sobre el derecho de las Ujú, personas, de claro. nosotros mismos, Y también del podemos respeto, creo empatizar. yo. del respeto como en qué punto, o sea, Ujú. dijeron literal, apuñalaron a una guagua, en qué eso cómo sucede, o sea, igual yo digo algo que en la hinchada de Independiente había gente con como estos fierros que se veían Ujú. como en las peleas de la cárcel, como de estos programas del TVN, no recuerdo ningún nombre ahora, que peleaban así como con unos Como unos fierros. estoques. Estoques, como, Ya. y había gente con estoques, como... Fijo, po. ¿En qué momento el fútbol y también la gente pasa esto de la criminalización todo el tiempo? Como saquen a los delincuentes del fútbol y todo. ¿Y por qué pensamos que la gente que delinque necesariamente es la gente violenta? Porque Claro. también hay mucha gente con dinero que no es delincuente como social, es delincuente con cuello y corbata y en las condiciones correctas tiene actos hiperviolentos. O sea, Claro. ¿en qué momento no entendemos que en qué momento sacamos el estigma y entendemos como el valor del fútbol en sí? Como nunca han trabajado estas personas se trabaja en base a la competencia y la competencia de equipo y eso es lo que mueve mucha gente igual. De hecho, probablemente si entramos como en sociología hay como un hueveo en la pirámide de Maslow así que dice cómo esta gente sí, pues, se mete tanto algo
a esta idealización de ser parte de un equipo, de ser parte de algo, para no pensar en como todas las realidades que vive día a día, que tiene que pagar cuentas, que los hijos, que quedó embarazada la mujer de nuevo, Claro, que el como- arriendo subió, que el presidente es hueco, que la hermana del presidente en Argentina es travesti. Es ¿cómo es? travesti, ya que la cuerpo la van a llevar detenida. Claro, yo creo que la gente que no va al fútbol nos preocupamos de que a la cuerpo no la lleven detenida. Exacto. Y el resto está como... O sea, personas cis que son fanáticas del fútbol, porque igual hay personas de la comunidad que están entrando al fútbol, como este primer equipo de Hueco de Exacto. Concepción. ¿Cómo se llama? ¿El Inter, creo? Algo así. Ay, no lo sé, pero Sí, vamos a hablar conozco algún momento. algunos clubes de fútbol, Como- no acá en Concepción, pero de gente disidente, que bacán que existen también esos esfuerzos. Po. Yo opino que las personas disidentes, eso que nos dicen generación de cristal o lo que queráis, y el cuestionamiento, y tantos cuestionamientos es para proteger los espacios en los que nos desenvolvemos recreativamente a lo largo de nuestras vidas hasta que llega nuestra muerte. O sea, no podéis poner a una persona por sobre un equipo, porque el Exacto. equipo es una ideología. O sea, no estamos Ujú. en todas... Bueno, actualmente en Palestina eso es lo que está sucediendo. Exacto. Estamos... Un genocidio. un genocidio, ¿cierto? Ujú. Y dígase como es por una ideología y Claro. por un territorio. En realidad es robar un Claro. territorio, una ocupación que no es tan Supremacía, antigua, ¿cierto? Es de extractivismo incluso. Que es fuerte. Si lo queremos llevar a sí, ese po. tipo de lugar. Pero particularmente yo creo que igual el tema del fútbol es como... A mí me pasa... Realmente yo así como se las digo a la cámara. Dilo. A mí me Sí, carga, pero la ¿no? lengua. Así como lo encuentro aburrido. Pero saliendo de eso, más allá de que a mí no me guste como y no sentarme como a ver un partido, yo puedo hacer lo mismo, pero sentarme a ver Una bola. una bola, justamente, por ejemplo, ¿cachai? Entonces, por eso ya no voy a cuestionar desde ese punto, porque puedo llegar a entenderlo, aparte de que creo que tenemos igual un criterio diferente, ¿cachai? Como un criterio de realidad también. O sea, yo igual pensaba como la relativización también de la vida para algunas personas que son como hinchas de un equipo Claro. que así como eres del equipo contrario y me caes como las weas, te voy a matar. Eso es lo Como, que... ay, perdón, si Eso lo debe dije tener mal, un nombre. evítenme, Eso debe hostia. tener un nombre de estar estudiado, porque es como una alienación. O sea, Exacto, los sí, demás es como no una son alienación. no son personas porque no son de mi equipo. Ujú. Claro, hecho, y a lo de la relativización de la vida, igual siento yo como que es como una wea como que eres súper dispensable, desechable y te mato, ¿cachai? Y yo siento que igual... Cállate o te mato, ahí como creo dijo que la hay como querida una- Queen. Que le mandamos saludos a la Le Queen. saludo. Creo que hay una distancia igual porque yo siento que igual desde y aquí no quiero meter a todo el mundo dentro del mismo saco, pero siento también que para nosotras como personas trans igual tenemos una valoración de la vida de una perspectiva distinta. Desde una herida también. Desde ¿sí una o no? herida Desde también. una herida social y Exacto. de no permitirnos, por ejemplo, entrar a estos mismos espacios que son espacios que nos sacan básicamente por el nivel de violencia al que nosotras, imagínate que si son capaces de alienar personas cis, ¿cachai? Que es como alguien igual a ti, Claro. imagínate qué podrían haber hecho con una traba que había estado disfrutando de ese partido, Ujú. o con unos colas. Exacto. Eso hubiese terminado. Eso es escalable a niveles como del peor cine gore, porque imagínate, habían imágenes de personas todas con el paño pero perforadísimo, o sea, Tajeado. rojos de pura sangre Puñaladas, sí. y Baño los de traumatismos sangre. ¿Cuál abiertos Carrie? y mucha Carrie, o sea, Ujú. claramente era un ese En la vida real. no baraca, y que no se dediquen al espectáculo porque sus referencias son todas de mierda. O sea, vamos a referenciar a Carrie, dijo un cis y nadie le entendió. Dijo así, po, toma. Bacán, decía. Bueno, bueno, como haciéndole también un cierre como a este tema, porque no es el enfoque al que le queremos dar. Yo creo que se veía venir. Se ha visto aquí mismo en Chile cuando se disparan bengala al otro equipo. O sea, probablemente esta gente, como se aliena tanto, ¿cierto? Se despersonaliza, También. se vuelven como unas especies de sociópatas por una ideología y nos critican a nosotras por la ideología de género, que son derechos. Ujú. Y no, es que, ¿cómo estas personas llegaron al poder? ¿En qué momento? Es como por un tema social, histórico, que yo nunca he entendido cómo la gente menos capaz está en los mejores puestos de distribución, de decisión de distribuciones de riqueza, de recursos.
¿Cómo mierda llegaron hasta...? ¿Cómo llegó esa vaca al techo? Claro. ¿Cómo subió la escalera mecánica? Decía por decir otra vez. Sí, Weá. no, es que el punto en que la persona también que se encarga de la seguridad del estadio permite que se abran las puertas para que haya un enfrentamiento, o sea, ni en el reality como más barato de la tele, como ni en este reality del Exacto, OnlyFans que hay como en YouTube, que claro. me carga. Que no lo vamos a referenciar. No lo vamos a porque no referenciar nos porque... auspician. Qué triste, pero... o sea, hola OnlyFans. Ella. Necesito operarme. Nada, no lo necesito. Quisieran, pero no. ¿Y cómo llegamos cómo llegamos a reencarnar en este plano? ¿Me explican? Claro, y Yo y para todas mí, mis amigas trans, ¿cómo llegamos? para ¿Cómo mí igual es elegimos como encarnar acá? súper, siento que igual, también algo que me genera distancia como con ese tipo de espacio, como con el fútbol, y ya aquí, y también voy a generalizar un poco más. Dilo, generaliza. Pero sin como ánimos de ser como apuntar con el dedo ni nada, pero a mí, desde mi sentir, es que siento que se reflejan como muchas de las vivencias masculinas, más que las vivencias, como todos los estereotipos masculinos de la masculinidad tóxica, nociva, hombre, así Como con patriarcado, N, ¿no? Como el patriarcado, finalmente. El no hijo del llega con- patriarcado. claro. Ahí. Exacto, y siento que en esos espacios, como sobre todo los del fútbol, pero sobre todo, pero no yendo como sacando de todo lo bueno que puede hacer el fútbol, yo igual valoro como que hay muchas escuelas de fútbol en barrios que han ayudado mucho a que personas se alejen un poco de las las drogas, ¿sí? ¿cachai? Como Que también puedan tener una han sido otros oportunidad. espacios de recreación, que Totalmente. básicamente. Pero en ese sentido creo que el fútbol, por ejemplo, así como la típica pichanga de barrio, puede ser un gran aporte en torno como al futuro de una persona o de un joven o un adolescente. No es el fútbol un- en sí, ¿no? No, caché, como Es yo la dicen- hinchada. Exacto, más allá de eso. Pero en sí ese tipo de agrupaciones hipermasculinizadas, porque digámoslo, lamentablemente las figuras femeninas, y para qué decir las figuras trans, o sea, todas las identidades trans dentro de esos espacios son pocas, ¿cachai? Son muy pocas. Son espacios que son generalmente masculinos, de varones cisgénero, heterosexuales, y que yo creo que ahí se replican también muchas de estas actitudes y de estas formas de los hombres que a nosotras también nos generan bastantes distancias, yo creo. Y que también a mí mucho tiempo en mi vida me generó distancia y me generó el creer también que a mí el deporte no me gustaba, ¿cachai? O no me gustaba la actividad física. Yo igual sentía cuando era chica en el colegio, ya que me lo preguntaba y delante, a mí no me gustaba como el momento de educación física. Yo creo que para todo cola, travesti, persona de la diversidad, en la clase de educación física era un tema. Era un momento como bastante particular, sobre todo cuando había que ir a cambiarse después de. A mí al menos para mí era un momento súper incómodo, pero en todo el momento previo, como toda esa organización como se dividía también de forma binaria, así como los hombres juegan fútbol, las mujeres volei, ¿cachai? Que era una wea que hasta yo encuentro mucho más entretenido, pero porque soy mujer. Yo encuentro No mucho sé. más entretenido el voleibol que el fútbol. Sí. No, Aparte que fucking te shit. quedaba como todo marcado y era Claro. como, sí, tan duro. No, y además que yo igual soy como ansiosa, ¿cachai? Y el voleibol es más rápido que el fútbol, ¿cachai? Entonces estar como viendo un partido de voleibol es más rápido que estar 90 minutos, incluso más, viendo como una pelota recorre para allá y para acá y hacen un Oye, punto cada equipo. ¿Tú O sea, cachai que hay como una liga de vóley como diverso en Perú? Y hay como una jugadora, bueno, es un jugador, es un cola, pero yo creo que no sabe que es mujer trans. Y se llama La nos ha Payasa. pasado. La Payasa. Buena, y yo la empecé a ver jugar, búsquenla. Mira, voy a referenciarlo en mis redes sociales, a mi punto Y en la descripción Sí, en los comentarios mira, de YouTube, la ustedes voy van a a poner poner- el Instagram de la persona. Weona, es que por favor háganlo porque juega voleibol, hermana, si ella se mete a ballroom, la destruye. O sea, todos estos dejes de mariconerío, ¿cachai? Y ella se hace unos saques, hermana, de un segundo a otro, así como que está así, y ¡guapa! Y la pelota sale para allá, y es conocida porque saca de espaldas. Y ningún saque perdido. Oye, cerrando el fútbol, porque ¿cierto? Tres plumas, quiero hacer la mención de que yo apoyo el fútbol femenino porque es muy bueno. Exacto. Que también está el equipo de fútbol femenino chileno. Voy a buscar, ¿las marcianitas se llaman? Que son... Mira, creo que en mi cerebro están las marcianitas. Ellas tuvieron muchos logros que no fueron apoyados hace un par de años. Y ellas se rompen por el país. No shade. Denle más dinero a las marcianitas, denle más apoyo, más visualización. Si tú como eres una personita que te gusta el fútbol, no tienes por qué dejar tu pasión, sino que tienes que entender de que tu atención a ciertos estímulos sociales les da recursos y es una forma de apoyo. Entonces, si tú te cuestionas cómo me gusta el fútbol,
y lo quiere apoyar, ve fútbol femenino. Es un fútbol mucho más Entretenido actualizado, también, y entretenido, Yo he visto partidos de deportivo, fútbol femenino. competitivo. Son unos son- destructores de la wea porque se sacan la concha de tu madre. Y ninguna lega. No, y Los otros juegan. weones andan ahí, ay, que me pegó Son en el unas, tobillo", y la otra son se unas sacan, pero diosas todo. de la guerra, así eso. Se dicen eso- hasta del mal que se van a morir. Sí, Y nadie y lega. también quiero hacer la mención a que hay una Femme Queen que juega el balón, creo que de arquera. La he visto que es Cristina la... Cristina W7 Cristina, y hay más, gracias. hay más Sí. mujeres, hay más chicas trans y más varones trans que pertenecen a un club deportivo en Sí, me encantaría ir a ver Santiago. uno de esos partidos y me encantaría también seguir ese equipo de fútbol. Yo creo que si voy a ser un equipo de fútbol me voy a ser hincha de esa escuela. Espérate nomás. Ya me van a ver. Sí, papá te lo digo. Cuando nos reencontremos voy a ir de mi equipo, no sé cómo se llamará, las travesañas. Las travesañas. Las traviesas a la pelota. Las Y luciérnagas. ¿por qué vamos a hacer este cierre de la pelota? Porque este tema es mucho más interesante, que es el deporte y cómo nos quitaron estos espacios recreativos de los que yo disfrutaba mucho hasta que el profe se ponía como binario y me cargaba. Pero mis compañeros eran súper brutos, como batallar con Butch Queen, ¿cierto? Ujú. Y mis compañeras en cambio eran como competitivas, como éramos como puras leonas y yo medio hueco, medio entero. Me gustaba, a mí me gustaba la educación física, de hecho yo decía Sí. como, y como ahora me entiendo como una persona neurodiversa, como con TDAH, que bien me hubiese hecho hacer ejercicio una vez en el colegio, así como haber tenido un espacio para como Haber valorado. regularte, a ver, Ujú. pues si seríamos más altas, seríamos más sanas, seríamos como Claro. un desarrollo mejor que haberme puesto a fumar a los 16 hubiese sido que haberme hubiese metido en ese equipo de vóley en el que estaban todas mis compañeras regias y yo así mirando. Exacto, que haya habido un espacio que haya sido como más amable o más amigable con nosotras, ¿cachai? Como ¿Qué es lo que más te nosotras- gustaba de educación física? De todos tus años del colegio. O sea, a ver, si vamos así como por Actividades. como por tópicos de la asignatura, así como por unidades. Sí, ¿qué te se podría gustaba? decir. Así. Cuando tuve gimnasia, yo fui la más feliz. ¿Gimnasia? ¿Y nunca tuve Sí, gimnasia? yo sí tuve ¿Como gimnasia. rítmica o...? Era más artística, voltereta, Ah, parada me de manos, encantó. vertical, nunca, o sea, sí, la rueda, ¿En todas qué esas colegio cosas. estudiaste tú? Yo estudié Alguna mención. en Chihuayante, en el colegio. No, a mí me da lo mismo decía en el colegio. Ah, ¿Vale Pico? Vale Pico, ya, ok. No, pero estudié en el Colegio Obrera de Chile de Chihuayante. Ay, somos como las cuicas. ¿De qué colegio saliste? ¿De qué colegio saliste? Me cargó, Ay, me salió no, pregunté de la como- universidad, decía, porque eso la gente cara. le encanta subirse el pelo cuando dicen el nombre de esa Yo universidad. debo decir Que que, no la vamos a decir. mi tópico favorito de educación física fue cuando nos hicieron bailar. Habíamos 4 cuartos en el Pedro Hurtado de Los Ángeles, colegio de como de cura. Y nos Católico. hacían una zona de Chile como para hacer una especie de muestra al Ya, final de claro, año, como ¿cachai? de Donde- danzas. y el hueveo era como que todo el curso se sacaba la misma nota, como, ¿cachai? Ya. Y yo fui directora de mi tópico. Y yo quería hacer, obviamente, para poner a todos en pelota, y mis compañeros y todo, de Rapa Nui, que era como el mejor tópico, y el más fome era del sur, ¿cachai? Porque todos Claro. bailaban como Con calcetas de chilote, lana. con calceta, pasado a papa y todo. Y tú claramente querías ver a la gente semidesnuda. Y yo lo que hice, en realidad yo, pues ya, voy a hacerlo corto porque, pero igual fue un logro que yo creo que en algún punto yo hice como que le dije a la profe, voy a ser el director en ese tiempo de esto. E hice una obra con los mitos chilotes. Nosotras no bailamos. Nosotras, todo mi curso hizo objetos. Hicimos, por ejemplo, y hay fotos de eso, unas serpientes de tela con tubos PVC, con unas cajas, y yo, dime que soy un poco loca o así, pero separé todos los grupos de mi curso y les di tareas a cada uno por lo que tenían que hacer. Y a mis amigos, como los desordenados del curso, ya eran los como que levantaban las hueas fuertes, las que eran como kawaii, me hicieron las cabezas de los dragones de cartón. Ah, pero Gigantes, con así como todo la Sí, pues había una cagaste. pincoya, estaba el caleuche, estaba el de Tren El Bilú y trauco. Caicaibilú. No, el trauco está en Ballroom. Ah, no, Y terminábamos con una eso yo creo que nos entendió de que la pincoya se enamoraba de un hombre del caleuche. Entonces como que igual ahí había como una obra. Pero tú hiciste una Sí, telenovela. hermana, yo gasté como 30 lucas que hicimos de una tallarinata de eso mismo para reunir y compramos telas, como 14 metros de telas. Y yo a mis compañeros que no hacían nada, les di el trabajo como a 10 del curso de que fueran el mar.
Entonces, Ah, a las sí. personas como que son las que desordenan los grupos, ellos tenían que hacer la coreografía y hacían el mar. Claro. Y era con telas gigantes de B-Stretch y detrás de toda la obra las entradas y salían en el mar. Imagínate cuando salieron los dragones. 6 personas llevaban un dragón, eran 2 dragones. Y ahí solo andaban como el hueveo de los monos chinos, con unos PVC bajo una estructura circular. Bueno, un hueveo. Increíble. Un hueveo. Voy a cortarlo aquí porque X, pero eso fue lo que más me gustó. Y yo hoy en día me estoy dando cuenta que siempre me he dedicado como al espectáculo, pero no se me permitía porque eras se productora reían en ese de mí, entonces. huevona, porque yo Eres la era... directora artística del... Sí, y estoy segura que todo mi curso del colegio. debería darme las gracias porque todos se sacaron un 7. Y todos me olvidaron. Ya, Y pero váyanse a la mierda, porque tú- cuando sea más regia... yo tengo una pregunta. ¿Tú solamente fuiste como la directora artística o Maracas, también sí. actuaste en esta obra? En Yo, este- yo hubiese querido hacer la pincoya. Si tú me lo preguntas, me hubiese encantado. Yo escribí la obra pensando en que yo era la pincoya y un compañerito que no voy a decir quién eres. Yo quería que tú fueras el pescador. Pero te tocó ser. Me tocó... No, yo creo que no participé. Yo creo que estuve como otra moya. Pero sí, yo... Yo siempre quise ser la bonita de mi curso. Ya, pero quería hacer una pincoya como el nacimiento de Venus. Así, una hueá así pero como- increíble. Sí, no, sí. Y eso está grabado. Yo me encantaría que me llegara este video. Sí, de verdad. Haría un fondo nacional como para volver a hacerlo. Con más recursos. Ay, ya, y pero con más para cola. remasterizarlo y todo. Planta una semilla que esto crezca. Ya, volvamos a nuestros temas. Entonces lo que más te gustaba era ver el paquete al... Ay, Ay, la no, niña. porque yo más encima el último año tuve una profesora, así que yo no. y Ay, lesbiana, yo tenía una profe vestida. lesbiana igual, la Bárbara, que esté muy bien. Puta que era pesada la weona. Como que odiaba los huecos y ella era un Oye, weón. eso al menos no tuve como la experiencia de tener como mala relación con el profesor de educación física, que igual, seamos honestos, o sea, al menos yo creo que es algo como súper compartido como bueno, desde mi experiencia en ese entonces como un cola, yo viviendo como un hueco a los 15, o sea, entre 14 y 17 años cuando estuve en el liceo, que es como lo que más recuerdo. Era un momento como, yo creo que lo he compartido con muchas otras personas que ya sean actualmente mujeres trans o que hayan sido que son solamente colas, que era un tema, ¿cachai? Era un tema, particularmente el tema de la educación física. Pero sí, afortunadamente yo tuve buena relación con mis profesores, no me llevaba mal, así como no era como el colita como que quedaba como atrás, que nadie escogía en un grupo, no, porque yo igual era la principal, aunque no... Una siempre Sí, configuraba sí, sus po. redes para sobrevivir. Exacto, Sí, es eso verdad. yo al menos como en mi etapa del colegio Sí. yo puedo decirte que... Eso es lo que te diferencia de un cola y de una femme queen. Sí, Yo escogí siempre sobreviví. yo sobreviví escogiendo lugares como y de cierta forma tal vez de poder, porque igual estaba en los centros de estudiantes. Sí. O era presidenta del curso, o estaba ahí siempre metiéndome, entonces de cierta forma igual había como una situación en la que yo me resguardaba como desde eso. Y además que me juntaba con la gente correcta que siempre ejerce también una función de cuidado tal vez, o Sí. cierto cuidado como hacia mí. Y no me había expuesto a situaciones de violencia, afortunadamente, como es algo súper común en la adolescencia, en la etapa escolar. Yo creo que sí, rozaste con temas como de que te huevearon o algo. Obvio, pero obvio que sí, era pero a mí nunca... pan de día a día. Te Exacto, construye, mi claro, amor. era como algo... Eso Por eso es- una no se ataca hoy en día, bueno, ¿sí o Exacto, no? por eso yo también lo No sé. como que lo reduzco, no deja de ser una situación de Sí. violencia, pero es algo que uno está tan acostumbrado, ¿cachai? Normalizado. Como Lo normalizamos. lo hemos naturalizado como desde nuestra historia de sobrevivencia también. Po. Oye, para cerrar este bloque, ¿alguna experiencia, ya sea funable, cachonda, como que haya pasado en tu colegio, Ah, la no sé si, como en educación física, alguna funa? Por ejemplo, yo puedo decir que en sexto básico yo estaba estudiando en Iquique, en el Juan Bosco, y yo a los años después me di cuenta que nuestro profesor, en un colegio de hombres, que me obligaron a entrar ahí, nos hacía bañarnos desnudos a todos en cada ducha, y todas las duchas eran abiertas, y él se subía como un banco y nos vigilaba de arriba. Me muero. Y yo siempre eso lo encontré extraño porque mi mamá siempre me enseñó como a... como el tema de la desnudez, ¿cachai? Claro, como que tenés como aceptar a mi resguardo- cuerpo. Claro. Entonces como que yo de repente veía a mi profe, po, y miraba así con cara como de... what the fuck, y años después me di cuenta que eso... No es eso, correcto. sí, probablemente que no, probablemente que... no sé qué pasó con él porque después yo me fui de O Iquique, sea, pero quedó el trauma. Como... Yo te escucho decirlo eso actualmente 2025. Que la yo creo, cagá. es, Sí, esto- es algo como que sí. no me parece Esto pasó para nada en el correcto. colegio Juan Bosco en Iquique
por si alguien, esto termina siendo como un hilo que termina en una funa, yo puedo contar mi relato. Ella. Pero eso sería como lo más, sí, que siempre me dejó comerla. Sí. Qué brígido. No, yo, o sea, no tengo como nada comparable con eso, en verdad, más allá de que a veces en algunas situaciones, en algunas clases de educación física terminábamos o fumando en los camarines o tomando en la sala de clases también. ¿Tenía ahí como compañeritas? Como que te aganchaban, ¿no era ahí como la única? No, sí, yo siempre diversa? estuve, no, mira, igual yo cuando estuve en el colegio nunca fui cola oficial, como que mi salida del closet oficial fue después de haber salido del colegio, pero ahí era como Vox Populi igual, pues si caché, si a una se le notaba la cola también, pues caché, era igual una, notoriamente, una andaba con la pluma. Porque yo nunca fui masculina, siempre fui a mujer. Aunque lo intentaba, Amanerada, me decían. claro, Amanerada. amanerada, Era delicada, ¿cachai? Aunque lo intentaba disimular, se me cruzaban las piernas al caminar, decía yo. Eso es algo intentaba que no ser amanerada. yo intentaba Y no me también, salía. y no me salía, No me nunca me salía. funcionó. Y ponía la voz más grave. Igual. ¿Intentaste ir al gimnasio para crecer? Jamás crecí, me creció el poto. El agua purificada elimina las toxinas del cuerpo, fortalece las articulaciones y mejora la digestión. En Agua Santino conocemos lo importante de tu salud y por eso te ofrecemos la mejor agua purificada. Revisa los dispensadores y promociones que tenemos para ti y tu negocio en www.aguasantino.cl. Haz tus pedidos al más 569-3921-8456. Agua Santino. Vita Nostra. Estamos de vuelta, ¿cierto? Conversando con Francis, un icon de Concepción, que yo también admiro mucho tu performance, hermana, y tu sinceridad ante todo, porque podemos decirnos falsas, pero no somos las falsas. No, shade. nosotros somos Porque estratégicas, sobrevivientes, resistivas, Ujú. resistentes a los virus, decía, pero ante todo, y a la cara diciéndotelo, Sí, po. no hemos dicho nuestras Realista. incomodidades igual. Y Sí. ¿sabes qué? Es algo que tú nombrabas delante cuando hablamos, que se nota cuando una persona tiene una vivencia travesti, Ujú. porque sabe cuándo se habla desde la verdad. Exacto. Y nosotras bailamos también desde estos relatos como verdaderos o personales, ¿cierto? En una cultura que celebra la diversidad. Esta cultura se llama Ballroom. ¿Dónde nace, hermana? Podemos las dos como ir como vamos haciendo armando una como el contextualización, como pensando en alguien que no conoce nada de Ballroom Ujú. y cómo podemos presentárselo igual. Sí. ¿Dónde A mí nace? me cuesta ser sintética, así como de repente como... ¿Hay cachado esta weá de como elevator pitch? Creo que se llama, Sí, así como la el discurso en conversación un minuto del para ascensor. vender un- Ya, yo soy pésima para esa weá. Yo soy Como buena. siento que me costaría mucho poder describir ballroom en pocas palabras. Pero voy a tratar de ser sintética en honor al tiempo y en honor a la... No, a pico la- el honor a la al tiempo. producción también, decía. Conversemos bien. Sí. Sí, no nos apuremos. Por ejemplo, el inicio de Ballroom, ¿cierto? Se da por un descontento de los concursos drag que eran como racializados, ¿no? O sea, Ujú. como que eran para personas blancas, donde ganaban puras personas blancas. Claro. Y personas negras pertenecientes a la comunidad drag, que hablamos de mujeres trans, huecos, butch en ese tiempo, ¿cierto? Como lesbianas fuertes, porque en ese tiempo no existía tanto la identidad de como transmasculino como transmasculino en sí, la vivencia en sí. Tenían incluso que usar tonos de base para blanquearse. Ujú. Y en una Crystal LaBella, ¿no? Sí, o sea, para primero como, o sea, agregarle a eso el contexto del lugar, porque creo que nos faltó mencionar que es una cultura que inicia en los años 60, se puede 70. se puede identificar como el inicio de la cultura propiamente, como la estructura que tiene ahora, como lo... Donde sin se embargo, diferencia de los bailes drag, Claro, básicamente. exacto, Toma una con identidad estructuras nueva. de las casas, etcétera, que es una estructura que se mantiene hasta el día de hoy, la diferenciación de escenas, etcétera, pero incluso antes de los años 60 se pueden identificar instancias que van forjando la cultura ballroom como se conoce actualmente y que nace principalmente este hito de quiebre en los años 60-70 en Harlem, Nueva York. Harlem, Nueva York. Eso es importante mencionar, como decía la Amala, Ámala. una, Ella o Ami, está bien. o Ami, es que yo te digo el nombre completo. Sí. Ami. Como decía la Ami, qué dura. La amiga.
Claro, nace desde el ¿cierto? descontento De este justamente descontento. de las personas que competían en estos shows de drags a contextos 60, en los años 60 eran principalmente, o sea, se generaban estas competencias Bailes, de ¿cierto? Baile de claro, drag. que eran como muy concursos de belleza, como la emulación de concursos de belleza, que hasta el día de hoy existen los como drag pageant. ¿No? Y aparte que esto ya nacía como la resistencia a los concursos de belleza y el género, como de Exacto. solo ser mujeres cis, Exacto. higienizadas completamente, con un canon inalcanzable. Ujú. Nace esto de los ballroom y empieza a haber como esta lucha racial Exacto. y nacen los ballroom, del que vamos a hablar Claro. hoy en día, que es la cultura que nosotros habitamos, ¿cierto? Sí, po. Y que es también, importante nombrarlo, creada o potenciada, puede ser, como descubierta, empezada a caminar por mujeres trans, Ujú. ¿cierto? De ascendencia afro o de pertenencia latina, que además muchas eran trabajadoras de la Sexuales. noche, sexuales, de la calle. Exacto. Y De los muelles de los muelles de Harlem. Sí, de los muelles de Harlem, donde estas comunidades se reunían en altas horas de la mañana, ¿cierto? Sí. Para, mira, yo creo que de todo lo que podemos estar hablando, si tú no conoces nada de ballroom, entiendas, personita que nos está escuchando, que es un espacio para donde te reconocen, donde te celebran y donde tú podías descubrirte en este sistema que estamos hablando de 70 años atrás Ujú. en Estados Unidos, o sea, el nivel de como heterosis patriarcado instaladísimo en toda la sociedad. O sea, Exacto. era gente que ya estaba sintiendo ese llamado porque la gente trans existimos desde que la gente es gente, desde Sí. que empezamos a nombrar cosas, De no que shade, el mundo es mundo. desde que nos empezamos a cuestionar cosas más que nombrarlas, porque nos nombraron tarde, pero existíamos desde mucho antes. Exactamente. A eso voy. Bajo distintos nombres y y este etiquetas. espacio, ¿por qué no decimos que es un espacio de baile? Sí, es un espacio donde puede ser, bueno, haber como actividades deportivas de alto rendimiento, pero un espacio de celebración diverso donde empezaron de a poco a cumplir diferentes necesidades que Exacto. presentaban las personas. Necesidades de diversidad de rostro, de cuerpo, de identidad. Luego este fashion que una tiene como Claro. metida en sus genes trans o diversos. Ujú. Y cómo no podíamos entrar a estos puestos de trabajo, pero teníamos la capacidad Exacto. para. Y nos emulamos una fantasía que hoy en día el nivel de ballroom está en todo el mundo, básicamente. Claro. Me gusta también ponerle como un nombre a ese contexto que acabamos de Sí, por hacer. favor. Principalmente, o sea, el nombre de la persona a quien se identifica como iniciadora Pioneer, ¿no? claro, o sea, no sé si propiamente tal, porque en ese entonces no existían esos estatus que existen hasta el día de hoy. Pero sí se puede como reconocer a esta figura como la primera persona que generó una instancia y que generó la estructura de ballroom finalmente hasta el día de hoy, que se fue generando con muchas más personas, pero ella fue la que puso la piedra fundadora, el puntapié inicial. El cuestionamiento Claro, inicial, exacto, como el... que nace desde su concurso, que fue Crystal La Bella, una mujer trans, afrodescendiente, concursante de estos concursos de drag, en los cuales ella ya venía con un historial de que no era bien recibida o llegaba a las finales y no ganaba, Siempre. solamente por el tema de su color de piel. Ya, y eso es importante mencionarlo porque desde esa necesidad Ujú. está Nació nuestra cultura. el registro bien conocido para que algunas personas, si lo quieren ver, está en el documental de Queen, si no me equivoco, que es de justamente este concurso de belleza donde queda la cagada, que está la bella, llega hasta la final, pero finalmente termina ganando otra persona, no sé si esa persona será una mujer trans o no, pero en ese entonces cuando se Era una muestra mujer él, blanca, sí, era un varón, drag, era un sí, cola. era un cola era blanco, un cola que hacía drag, que era blanco, rubio y amigo de la persona que organizaba también. Entonces, y finalmente termina ganando esta persona y Crystal La Bella ya dice cómo se acabó el hueveo, yo estoy chata de esta weá. sí. No, y un video regio y de es la un mujer video increíble con un puteando. palabreo. Si hay alguna persona que no se ha visto Drag Race, All Stars 3,
En el Snatch Game, Toda la Aya, referencia. es que Te para, vamos a para invitar de nuevo. bajarlo como a gente que tal vez se haya acercado como a conocimientos de ballroom, pero desde otros lugares. All Stars 3, Aya, que también es una persona que habita la cultura ballroom desde antes de haber entrado a su primera temporada. Ella en el sabe Snatch Game, cosas. en este desafío como de imitar a otra persona, imita Aya a Crystal La Bella. hace a Crystal La Bella y se saca todas las referencias de este discurso, de este video de The Queen, y es increíble. Aparte que ver una mujer trans, Trends. una mujer trans que también tiene una ascendencia afro, imitar a esta persona que es importantísima para nuestra cultura ballroom fue para mí como muy gratificante, y yo lo vi antes de pertenecer a ballroom y fue como, ¿qué onda esta loca? ¿Cuáles son las referencias? Yo había visto, creo, ese Qué extracto, bacán y es fue como, cuando tú en el increíble, pasado de lo algo no hizo- lo entiendes y Exacto, luego y eso después se lo te volví cruza en a la vida. ver y se me, claro, y fue como, Wow, la eso. cagó esta weona, como hizo una wea pero increíble, así como, más allá de que hizo como una buena imitación, o como cumplió muy bien en ese desafío, que no ganó, pero... Que es real que no ganara, o sea, como Claro. que aún no ha cambiado aún nada. más contextualizado. Sí, básicamente no ha cambiado nada. Higienizadas totales, pero no ha cambiado nada. Claro, que importante como el poder en esos espacios como de visibilización, porque finalmente esta competencia Drag Race tiene un impacto como a nivel global, es un Mueve escenario muy muchos visible, recursos hoy en día. y esta persona igual estando en ese escenario ha visibilizado harto la cultura ballroom, y eso es súper bacán. Hoy en día también el drag está muy instalado en el mundo. Se intenta como yo creo que separar un poco de ballroom, pero yo creo que son dos artes de la misma raíz. O sea, básicamente, y Ujú. entramos a lo que... ¿de qué estamos hablando en este capítulo? De espacios seguros para personas diversas. ¿Qué me sucedía a mí cuando era chiquitita? Que yo no tenía como acceso a todas estas culturas que hoy en día me hacen sentir esa pasión futbolera por ballroom, por el drag, que es algo como que estoy aprendiendo, interiorizándome de a poco en todas las sobrevivencias que hay que hacer hoy en día. Pero, personita, tú que nos estás escuchando, tal vez no conoces esto. He escuchado de mucha gente que dice, no, que aquí son violentas, que aquí son aquí, y acá son... Mira, eso pasa en todas partes. Pero las personas no necesariamente representan estas como ideas culturales o espacios recreativos, espacios donde tú puedes básicamente desarrollarte. Ujú. Y en Concepción, ¿cierto? Hay una comunidad activa que desde el 2018, ¿cierto? Por la Pioneer Puede ser un poquito Christian Tech, antes. desde el 2017, final del Sí. 2017, por Madre, que es importante mencionarla porque Madre nuestra pionera. historia es así. Ujú. Madre Pionera Christian Tracks empieza como a bajar el ballroom y estos bailes de salón a las personas de Concepción. A lo que a mí me importa mencionar hoy en mi podcast básicamente es que hoy en día este espacio alberga un montón de identidades trans, no binarias y personas woman y personas como apoyantes y que necesitan el espacio, otras que no lo necesitan pero lo habitan. Y hay una comunidad buena, grande, activa, versátil entonces, pongámosle, Ujú. que existe hoy en día en Concepción y que también está abierta a otras nuevas identidades y nuevas personas que quieren encontrar un espacio que les pertenezca, y Ballroom lo es, básicamente. Claro. Y muchas personas que habitamos Ballroom también estamos trabajando Ujú. por nuestra cultura, que también eso le puede quedar un consejo a las personas como que le dan el apoyo a de lo que estábamos hablando al principio. O sea, ¿en qué momento perdemos el significado de lo que estamos haciendo? Exacto. Sí. Y eso, como súper importante, volver como al significado siempre, o sea, esta cultura de la cual hemos estado hablando, poniéndole referencia incluso como desde la cultura pop, nace también desde como la necesidad de tener un espacio en el cual nos podamos celebrar en vida a las personas que en ese entonces, sobre todo contexto 70s, pero actualmente también, somos todas personas o corporalidades que estamos como por fuera de la norma, como por fuera de la heteronormatividad. Claro, vivencias que no caben. Exacto, que no cabemos dentro de lo que está construido como para que funcione. El mundo está construido para los varones cis heteros, seamos así honestas. Y toda persona que esté como por fuera de eso, finalmente está por fuera de la norma de cierta forma. Y somos una amenaza para el sistema. una Yo eso amenaza. siempre lo he dicho y me gusta decirlo. Como corporalidades trans somos también una amenaza al Somos sistema. la representación de que no es algo natural. Exacto, no nos claro. pueden discriminar por una creencia basada en Exacto. nada. Y si me quieren hablar de biología, mi amor, yo estudié 5 años, a mí nadie me va a venir a hablar de XXXY. ¡Ella! X. Bueno, yo me iba muy bien en biología, entonces igual sé hartas cosas.
no te creo que tanto como tú, pero me dio como la capacidad de entender de que todos esos constructos son invenciones basadas en estigmas, creados por la necesidad de control de masas, ¿cierto? Exacto. En un momento en que el ser humano, que la humanidad, no sabía ni una wea y solo se dejaba llevar más que nada como por el instinto y la necesidad de supervivencia. Muy gratamente les cuento que estamos en el siglo XX, al año 2025 21, y siglo XXI, al año La 2025 cago. y sí, pues termina el 2000 y terminó el siglo XX, pues. Y ahora estamos en el Sí, 21 hasta el pues. 2100. Terminó el 1900, ¿Llegaremos al 2100, Maraca? tú sabes, googlealo. Sí, po. O sea, el siglo XX termina en el 2000, o sea, como 1999. Ah, claro, cuando te empieza y el siglo 2000, XXI claro, yo te empieza entendí, el sí, po. 2000 al 2100. Exacto. Llegaremos al 2100, esperemos que sí. ¿Tú Vamos a hacer como- conoces el transhumanismo? ¿Algún día vamos a hablar de transhumanismo acá? No eso ahora. puede ser para Sí. Invítame a otro episodio y hablemos de Sí, transhumanismo. no, me gustaría hablar de biología y Ya, más de ballroom, porque el tema de ballroom Sí. da para 3 episodios completos. Sí, es interesante, Sí. pero al menos a lo mejor como para acotar... Espérame, terminando mi idea, termina, y súper, estamos en otro siglo donde hay que avanzar, evolucionar como lo hemos hecho, ¿cierto? Y no repetir los mismos errores que llevamos haciendo 1000 años, que básicamente se vio en este partido pobre, violento, que no hay que darle Ujú. cuchillos a los monos. Hay que poner a los monos en sus hábitats controlados, estudiarlos, Exacto. ¿cierto? Y respetar su espacio y Su hábitat seguir siendo controlado, seres pero humanos para lograr nuestro mejor desarrollo como sociedad. No tengo nada más que decir al La respecto. cagaste. Ojalá que los monos no los saquen de su hábitat para estudiarlo en verdad. No, que po, siquiera- no, como esta mujer que era como... Sí, tú, pues Jane tú Goodall. tenés que saber de Jane esta Goodall, buena. mi Y, amor. pero los Simpsons hicieron una referencia como de que la puta los vendía por... ¿Cómo es? ¿Cómo? A ver, Jane Goodall es una mujer que Una mujer estudió primate. el comportamiento en primates, pero hay otra Ajá. que los Simpsons hacen referencia, que como que no sé si es la misma, y que te acuerdas en este capítulo donde están como todos los monos y en realidad los hacía trabajar en una mina de diamantes. ¿Es Mira, la yo- misma referencia a Yo la no misma te- persona? No te cacho mucho de los Simpsons, lo siento, gente. Yo sé que es algo No de la, puede cultura ser. de la, cul- de la No, cultura, sí. decía la otra, De las cultura. curtas. Pero yo estoy un poquito alejada. Mira, de eso. pone referencia a los Simpsons de Jane Goodall, mientras tanto. Ah, la cagó. Bueno, saliendo de eso, yo lo puedo buscar y tú danos tu opinión. Ya, Sí. sí, lo que quería decir recién era, y como para conectar un poquito con el tópico anterior, finalmente Ballroom se va creando desde esta necesidad que hablábamos justamente de la resistencia, de encontrar un espacio en el cual nos podamos celebrar y también siempre esa Jane Goodall, misma, sí, po, y le decían como que porque la mujer igual Ah, la tiene cagaste, como... pero los Simpsons siempre han Sí, po, sido y unos que obligaban a adelantados. los monos como a No se ve. a pues, sacar eso. diamantes, bueno, X. Perdón, ojalá me auspicien los Simpsons alguna vez. En fin, o el canal Fox. Ay, que Ay. antiguo, el Fox ya no Ay, existe. no puedo hablar, Ay, la cagó. Entonces, siempre ligado también a esta vivencia como de la moda, a esta experiencia de la moda que también venía justamente de estos espacios de competencias drag, casi de Misses, pero finalmente siempre con el concepto de viviendo una fantasía que finalmente a las personas disidentes se nos ha quitado, se nos ha negado el espacio, no se nos permite habitar por el hecho de simplemente ser disidentes. En ese entonces, años 70, 80, y por eso así como si a mí no me permiten habitar en ningún espacio, entonces yo voy a crear mi propio espacio. Y así es como finalmente nace Ballroom y se termina replicando hasta el día de hoy. Que hoy en día también tenemos una disyuntiva, ¿cierto? Respecto a la sacralidad de la cultura. También se le ha llamado a mucha gente como este tema de apropiación cultural, porque hoy en día las personas nos estamos reconociendo, nombrando, y tenemos una identidad que siempre ha existido, ¿cierto? Que hoy en día se nombra, que es las personas como del espectro no binario Ajá. o género no conforme, y los cuales completamente existen, resisten Exacto. Furia en y todo. Y se está cuestionando nuevamente si estas personas pertenecen o no a este espacio, y me encanta porque la historia siempre se repite. Sí. Y nosotros tenemos que O sea, ver unas qué respuesta cíclicas en damos. espiral, dice la gente Sí, que los es más estudiada de la egipcios. historia.
Los egipcios la veían como cíclica, pero al final este ciclo, Sí, si tú po. veis otra perspectiva, puede ser una espiral. Es como Claro. claro, es más una Sí. espiral, como que no pasáis por el mismo punto, pero como que lo Sí. bordeáis, o no sé cómo te lo dije, yo no soy No, yo lo historiadora, entiendo, yo lo entiendo, yo lo ¿sabes? entiendo. Por ejemplo, hay una teoría de eso que siempre viene un Cristo a la humanidad y depende como de la conjunción planetaria. Este Cristo trae una positiva como, o sea, una energía más que positiva o negativa, como de crear conflictos o resolverlos. Por Ujú. ejemplo, uno de los Cristos que nació bueno fue Siddhartha, que fue Buda, ¿cierto? O Jesús de Nazaret o el Nazareno. Y uno de los Cristos que fue malo, por ejemplo, fue Adolf Hitler. Ah, claro. Hay sí, mucha po. gente que Makes teoriza en sense. esta holística de por qué esta persona tenía esta capacidad del habla y cómo llevó a tanta gente a cometer, Claro, el a dejar la poder y cagada básicamente, y cómo esa gente hoy en día está dejando la cagada. Liberen Gaza, no shade. Exactamente, Pero qué fuerte todo lo que pasa ahí, hermana. Qué claro. fuerte, como mierda. Ya estaba hoy, mira. Me manda, Me me perdí perdí el igual, punto, me perdí, no decía, creo. pero estábamos en un punto súper importante. Que es al final a quién le damos estos espacios, qué espacios Ujú. podemos habitar y cómo nosotros en la necesidad de personas diversas creamos estos espacios. Ujú. Y cómo tenemos que también entender de que estos espacios tienen que evolucionar, tienen que poder gestionar recursos, tienen que poder inyectar recursos a la comunidad, ser fuentes de trabajo, es cultura, es deporte, es desarrollo, ¿cierto? Social. Esto también aleja de la droga a las personas, como otros que dicen que las acerca, pero esto sí aleja. Es muy relativo. Es muy relativo. Bueno, Pero el finalmente espacio en sí no es un espacio ha que sido- facilita el tema de las drogas, son las personas nuevamente. Claro, son los contextos también y en este espacio, en esta cultura se pueden trasvasijar muchos contextos distintos, muchas vivencias distintas, pueden habitar muchas personas distintas. Es un espacio que está abierto para toda persona que esté interesada en habitar, en explorar, que sea disidente y que sea que esté dispuesta a cuidar también y a mantener y a replicar esta cultura que ha salvado vidas. Es algo que es Muchas, súper en las que me incluyo igual, común me incluyo. decir. Ballroom nos ha salvado la vida. Y en verdad sí, pues en verdad sí, a mí me ha permitido también encontrarme como una mujer trans, a la mala también. De hecho, el otro día estábamos en un conversatorio y nos Valió miramos la y pena decíamos, cada día. huevona, nosotras Váyanse los transicionamos que en tengan que Ballroom. irse. Nosotras nos encontramos como mujeres trans en Ballroom, muchas otras más, pero en esa instancia estábamos Sí, las dos. Se trataba de Entonces fue nosotras ese día. como, Y todos. nosotras somos de las hay algunas que han llegado ya transicionadas, por ejemplo, pero a nosotras nos permitió encontrarnos con nuestra identidad y yo creo que si no hubiese estado en Ballroom no la habría encontrado, habría seguido siendo colita, huequito, amanerado, mucho por los amujerado, demás. ¿cachai? Quedaba Sí. mucho por los Por demás, sobrevivir. justamente. Y eso no vinimos a eso. Hermana, yo exacto, lo sé, y no nos no pusimos- vinimos a eso a la vida. No. Exacto, y No. cuando nos pusimos a nosotras en el centro nos cambió la vida Y completamente. les ardió. A Y nos mucha gente le pusimos a arde. nosotras en el centro porque Que nos te arda. encontramos también en un espacio que nos permitió nosotras ser el centro, porque en ningún otro lugar del mundo Dilo. tenemos un lugar donde las personas trans seamos lo más importante, y en el caso de nosotras, donde las mujeres trans seamos lo más importante. Seamos piedra fundamental o parte fundamental de un lugar y que nos permitan ser celebradas por ser quienes somos. O sea, en el mundo de fuera de Ballroom nos matan por ser nosotras mismas. En cambio, pudimos construir, o aquellas mujeres que crearon esta cultura fueron capaces de construir un espacio donde se nos celebre, que hasta el día de hoy sigue siendo probablemente el único donde podemos encontrar un lugar en el que nos sintamos pertenecientes, en el que podamos encontrar una familia, algo que a muchas personas también se le ha arrebatado o le ha costado poder tener una relación con su familia, y la Dilo, oportunidad hermana. de poder crear familias, lazos, vínculos afectivos de forma totalmente distinta. Para mí, mis hermanas trans, como la mala, igual para mí, una hermana trans, porque tenemos la vivencia travesti, y para mí eso es muy importante porque ha pasado por, si bien no tenemos las mismas vidas,
Todo hay que ver hacemos igual. lo mismo, aunque muchas veces hemos hecho muchas cosas similares. Los mismos resultados, distintos caminos. Pero vivimos las mismas violencias, las mismas opresiones, las No, mismas... también No, si cámara. por favor, póngale un emoji en la cara a esta maraca. Edición, por favor, Eh, ayuda. Pero finalmente encontramos este lugar donde pudimos ser celebradas, pudimos encontrar nuestra familia y poder celebrarnos en vida, algo que para las personas trans a veces es muy escasa y es muy ingrata también, pues entonces como poder celebrar la vida igual es algo súper valioso. Tener conciencia de la muerte. Yo quiero decir quiero agregar algo a tus palabras. Dale. Y lo voy a decir en mi cámara. Yo estoy totalmente de acuerdo con las palabras de Francis. Entiendo las referencias ahora. Oye, para terminar este bloque yo te quiero preguntar, ¿cuál crees tú que es el futuro de Ballroom como comunidad aquí en Concepción? Ujú. ¿Cómo futuro? Piénsalo tú, 5 años, Claro. 10 años, 30 años. El primero que se te viene a la mente. Mira, quiero primero conectar un poquito con lo que estábamos hablando antes. Yo cuando estaba en el colegio no sentía que el deporte, la actividad física fuera algo que a mí me gustara. Nunca le agarré el cariño, nunca le tuve como la importancia, no lo hacía con gusto, lo hacía por sacarme un 7. Porque siempre en la educación física era el promedio que o sea, la nota que nos servía para subir el promedio. Entonces nunca lo hice como con un gusto, con un sentir, y ahora cuando habité Ballroom no siempre es como bailar, ¿cachai? Más allá de que me permitió encontrarme como habitar mi identidad, me permitió también reencontrarme con la actividad física, porque lo que más se conoce de Ballroom es el Vogue Femme, la forma de danza como característica y que se ha hecho también así como más popular también en la cultura pop, por así decirlo, y también lo han visto las que han visto Drag Raceland, que han visto cualquier show de transformistas chileno. acá en Chile también. Me refiero a los reality de transformismo chilenos auspiciados me gustan los reality de YouTube, pero no los de como Canal 3 y todo, siento que eso No, pues que el de muy Switch vendido. fue... Sí, no sé. Ay, yo me he mentido. El de Switch Mm, fue ñam, una... ñam, ñam, ñam. Puede haber dado un buen contenido en algunos casos, Sí. pero fue una pobreza teniendo A eso amigas me y refería. rivales, porque A eso amigas me y rivales refería. es algo... Es parte de la historia disidente de Chile, aunque Sí, sean sí. unos fallos y unas funadas y todo, Verdades, también tiene una importancia factos. como... Ay, yo se los digo. ¿Quién se robó la bici? Pero, exacto. Y no estoy hablando de ti. No, pero fue la pareja la Katiuska. Estamos hablando de El amigas y Elsa. rivales. El Elsa. Ella. No, yo te hablaba de la no, que- ya ¡Ay, no, vamos a ese carajo! tema mala, por favor. Estaba diciendo algo muy interesante. Sí, que finalmente en Ballroom me permitió también encontrarme como con el baile, y que yo no haya llegado al baile, a bailar Vogue Femme desde Bailar- una academia, A como bailar otras de personas. puta. Porque finalmente el Vogue Femme es el lenguaje de una travesti, el lenguaje inherente de una mujer trans. Por eso es Vogue Femme like a Femme Queen. No shade. Porque este es el lenguaje comunitario. Entonces a mí me permitió también reconciliarme con esa parte de mí, como de mi infancia, que no le gustaba hacer deporte, que no le gustaba la actividad física, y ahora me veo entrenando, bueno, ahora estoy entrenando menos porque estaba en una situación de salud, decía, pero ahora, Y te pero quedó recio. logré, muchas Ella, gracias, no sé. sí me saqué las muelas del juicio, decía la buena. Y me permitió reencontrar, o sea, como hacer, entrenar, por ejemplo, 2 veces a la semana, y yo jamás en la vida había tenido como una rutina de entrenamiento, juntarme a bailar o a mover el cuerpo, ya sea en UDEC, en otros lados, y hacerlo y ver cómo mi cuerpo también podía ver la transformación del cuerpo más allá de la transformación, sino que como tu cuerpo va cambiando en función del ejercicio físico o de la actividad física, y esa es súper reconfortante también como para el organismo, es súper reconfortante. ¿Cuánta en plata nos términos- ahorraríamos en salud si todo el mundo Justamente. hiciera ejercicio? El que te guste, Ujú. pero mueve la raja. Claro, pero me reconcilié con eso encontrando un espacio que me permitía como poder hacerlo de forma grata, de forma amigable, Y es lo que con todas hablábamos. las características que tiene. Y es lo que hablábamos de que Ballroom es un espacio sociocultural Ujú. deportivo. No Claro. shade. Y tú me decías lo del futuro. Bueno, actualmente yo veo, o sea, como les decía, para mí, Yo veo. Ballroom. Claro, digo, no, yo no tengo, Como la Raven. no tengo los poderes de mi madre y mis Ay, hermanas. no, yo decía la Raven, la de Nickelodeon. Claro, la del Nickelodeon, ya. Igual tus hermanas Eh, son todas Disney medias
Ay, sí, ¿no? Sí, pues era del Disney Pero Channel. ahora está en Raven. tiene una segunda... salió una reserie, como ahora ya ¿En adulta serio? con su hija. Sí, po. Ah, la cagó. Sí, po. No tenía idea. Y es de Disney Channel, claramente. ¿Ves tú? ¿Cómo se llama lo que me acaba de pasar? Efecto Mandela. Ay, no por decir una Sí, wea po, también. como que te inventáis una wea que no era así, Sí, no no era ese sé. detalle. Pasa. Bueno, En resumen, entren a Ballroom. Ballroom Concepción está dándolo todo. Claramente Belén va a ser una invitada que vamos a hablar sobre biología en unas parece semanas que más. voy Me a ser gustó. un Me gustó regular. y porque también hay que darle espacio a mujeres como tú que se sacan la mierda para vivir, para cambiar algo en este juego, ¿cierto? Y hay muchas cosas que están muy interesantes en este programa. Yo creo que este programa va a ser como el que lo escuchas 2 veces y entiendes nuevas cositas. Y en resumen, no sé si me alcanzaste a dar como tu expectativa de Ballroom en un futuro. Sí, o sea, no lo alcancé a decir, pero bien en resumidas cuentas, para mí Ballroom me ha entregado mucho, como estaba diciendo hace un rato atrás, y yo también le debo harto a Ballroom en el sentido de para mí la responsabilidad de mantener y cuidar un espacio que como a mí me sirvió, espero que pueda servirle a otras personas que no saben que lo necesitan o que están en necesidad de un espacio en el cual expresión de igual. expresión, ya sea cultural, artística, deportiva, y que necesiten como también desenvolverse o encontrar espacios de disidentes. Yo tampoco tenía tantos espacios de compartir con gente disidente, compartir con gente trans, incluso antes de habitar Ballroom. Y todo eso para mí fue algo que me sirvió hasta el día de hoy como siendo la mujer que soy, ¿cachai? Entonces eso para mí es súper valorable, súper importante y necesario de mantener, y creo que ha sido bacán encontrarme como en esta cultura donde habemos varias personas acá en Conce, si bien no somos tan una comunidad súper numeraria, pero habemos varias personas que ya llevamos tiempo y No otras que llevan hablemos más de números tiempo. y Claro. contabilidades porque no sabemos los virus que tiene cada uno. Claro, no vamos a hablar ni de las defensas. Ni de este. las defensas. Pero no hemos podido como... ya, si nos mandamos... Nosotros nos reímos de todo porque somos travestis, así que no te lo digo. Podemos. Ya, no me vengan a cuestionar. Pero eso, como hemos podido encontrarnos como personas que tenemos al menos como formas de trabajo o intenciones de trabajo distintas, lecturas del espacio de la misma forma y poder trabajar conjuntamente, ha sido bacán, y yo creo que eso también es un buen augurio para este espacio. Que está abierto para que lleguen más personas constantemente a crear, y como decía, como que estén dispuestas también a cuidar y a respetar el espacio. Yo solo debo decir que period o punto final. Punto final. Pero claro, y continúo con que estoy muy agradecida de estar acá, de compartir esta mesita, este tecito y estos micrófonos y estas cámaras, dicho sea de paso. Para un par de referencias para algunas personas que estén interesadas en interiorizarse un poco más en lo que estuvimos hablando sobre la cultura Ballroom. Las voy a guardar para subirlas. Sí, Mándalas nomás. pero mencionarlas, decirle que son las principales con las cuales varias personas llegamos a saber de esto. El documental Paris is Burning del año 1991, si no me equivoco, es un documental que retrata la escena de Ballroom en el año 89 creo que se grabó, y que es una muestra como una radiografía, por así decirlo, de la escena Ballroom en ese entonces, con toda la vivencia, con toda la situación del VIH también que estaba viviéndose en ese entonces en Estados Unidos, y que también se vio muy afectada la cultura Ballroom. El otro día hablaban de números, casi como Claro. se hablaban de Se perdió las personas, 2/3 de claro, toda la como gente 2/3 de las antigua personas que de- habitaba Ballroom. Sí. Fallecieron durante ese La periodo historia de se repite. la pandemia del VIH, si lo queremos hablar así. Vean Paris is Burning, que está en YouTube. El documental de Queen, creo que si no me equivoco, también está en YouTube. Si no, lo vamos a colgar ahí en las redes yo me sociales. Vean también si les gusta ver series, si tienen Disney Plus, y si no ven en alguna otra, ahí yo pero hablando Dalo, de recomienda. aplicaciones de streaming. Roku Está Pose, que también Pose es la nace serie como de Paris Pose. is Burning, ¿cierto? Exacto, Como- que nace desde un poco las historias que se ven retratadas en Paris is Burning, y también de relatos también de personas que vivieron, y es una de las
Es una de las series que tiene el mayor elenco de mujeres trans actuando en una Wow. serie. Yo no sé si eso hasta la fecha se mantendrá así, espero que no, porque ojalá que se sigan abriendo más Yo espacios para sé las mujeres algo trans. del documental de Paris is Burning. Pero en ese entonces, cuando se estrenó, era el elenco como con mayor cantidad de personas trans y las principales protagonistas Son de la trans. escena son mujeres trans. Y lo dan todo. Tal No cual shade. como House of Abundance. es. House of Linda justamente. Evangelista. Justamente, entonces. Maraca, ¿tú sabías que en Paris is Burning a esa gente no le pagaron casi nada? De hecho, Hubo una funa Octavia de todas las Saint-Laurent, antiguas. hay un- De todas las hay- antiguas a las personas de ese Sí, documental. hay unos registros de Octavia Pero está Saint-Laurent, bueno, que está es una bueno. mujer que aparece en Paris is Burning, Sí. después en No, otro documental. fumándose un- Sí, y dice así como, hay ese documental de mierda Verdad, literal porque sí. me carga, así como que le hicieron extractivismo Icónica la finalmente. puta. Sí. ¿Cachai? No, Como- sí, apropiación. Entonces, Este y algo activismo que- es más correcto que la apropiación porque ya es cuando claro, se factura a través de la apropiación. exacto, tal cual. Entonces, y es algo que hasta el día de hoy sigue ocurriendo no solamente con varias de las comunidades, sobre todo con comunidades que son son bastante vulneradas por la sociedad y que no siempre pasa de que se les va a extraer este contenido para poder monetizar y que finalmente a las comunidades no les llega nada. Guaguita, sus redes sociales. Bueno, ¿Quiere que las sigan? Sí, no tengo ningún problema que me sigan, pero no en la calle. Si me van a seguir Por en la favor. calle. En, en auto. Va a subirme. Claro, invítame a comer por último. Sí, qué rico. Invítame a comer igual. Estoy de cumpleaños el 24 de agosto. Mándeme regalo. No, por pero esto, favor. ¿esto va a salir antes? Sí, va a salir después, pero para que la gente se Cantamos sienta cumpleaños pelea rosada, culpable. Sí, síganme en Instagram, @7 con número 7 Nos vamos a acordar igual colores.ms. allá. Y las redes tal vez y de también, Ballroom. exactamente, justamente iba a decir eso. Importante también mencionar que todo lo que hemos estado hablando tiene su forma acá, que es lo que nosotras habitamos. Vayan a seguir la cuenta de @ballroomccp, también Sí, lo vamos a está todo poner ahí. ahí para que estén atentos también de cómo lo que hacemos acá en Concepción, en la escena de quienes componen la escena, las kikis que últimamente se están haciendo una vez a la semana, que son estas instancias de competencia y celebración que nos reunimos y nos arrastramos, pero vivas, en la pasarela, hasta que nos bajamos de la pasarela y somos todas amigas totales. Algunas no con otras, pero No, sí pero- somos personas de una comunidad. Como Exacto, si que te no ve- se nos sí. olvida y que no nos vamos a poner como las barras bravas a pegarnos estocas. O sea, unas se pegan estocazos y después andan recontando defensa, no sé. Así que Historias. póngale una fundita a su estoque. Y La cagaste. esto fue Dispersa. Yo soy Ami Almendra, ¿cierto? Desde CCP Radio. Hoy hablamos sobre espacios, sobre el derecho a jugar, moverse, disfrutar, lo que es tan importante como el derecho a existir, la importancia de la recreación y a dónde va nuestra atención y el apoyo y movimiento de recursos respecto a todo esto. El juego más justo es el que todas, todos y todes podemos jugar. El juego de la vida. Ay, hay algunas Y- que van perdiendo. Perdiendo. Y nos despedimos con ustedes. Vamos a escuchar, ¿cierto? A la gran Cristina. Cristina Ortiz La Veneno, a una mujer trans que ha sido inspiración para muchas de Muchas. nosotros. Vean la serie igual. Esa serie igual la voy a dejar en la Su referencia. vida ha sido muy... Bueno, vayan Vayan a a ver. ver la serie. La serie La Veneno está en HBO Max. Bueno, Max se llama ahora la aplicación, pero si no... Max me llamaba yo. Ah, no. No, pero cuando me regalaban Max Steel, yo tenía 7 años. No sé si yo quería ser Max Steel, pero me hubiese gustado tener un novio como Max Steel. Así, Y yo de nombre todavía, Max. todavía quisiera. Ser Max Steel para tener Ser esa Max mega- Steel también, sí. Mamadísimo. Mis redes sociales son ami.almendras, ¿cierto? Las redes de esta radio y esta gran producción es CCP Radio. Si lo dije bien, los viernes desde las 18:30, ¿cierto? Hoy día estuvimos con 7 colores Morningstar, No Shade. Y fue un gusto estar conversando para y con ustedes. Cualquier cosita nos ponen ahí en comentarios, expongan lo que quieran, aleguen o digan lo que quieran, porque sí los vamos a leer. Sí, las vamos a Y leer. probablemente los vamos a responder, no shade. Esto fue Dispersa, muchas gracias. Chao, chao. Mua.